¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Seguimos en la madrugada del fin de semana. Ahora mismo son las 3 menos 10 de la noche. Bueno, las 3 menos 10 de la madrugada o de la mañana del domingo 28 de enero de este 2023, en el que tenemos nuevo comunicado. Y permitidme que prepare, primero vamos a conectar esto. Don Manuel, para hacer lo que usted hizo con el vídeo de la ministra, cuando quiera reproducir algún audio, y esto se lo digo a Manuel Hernández de Plataforma, le recomiendo que se haga con un altavoz Bluetooth que va muy bien para estas ocasiones, y se lo voy a demostrar. Primero lo arrancamos. Este sonido quiere decir que ya ha enlazado con nuestro teléfono, y aquí delante tenemos otro teléfono con un trípode, que es el que está grabándome a mí, ¿vale? Entonces yo tengo este teléfono en la mano y un segundo teléfono con el que estoy grabando. Normalmente trabajo con 2 teléfonos, incluso a veces con 3. Tengo una cámara de estas deportivas, de actividades y tal, pero no liga con mi manera de trabajar, de funcionar, no liga. De momento, no descarto que algún día la utilice, pero de momento, hoy por hoy, con 2, 3 terminales ya me voy apañando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, y vamos a escuchar, que lo tengo yo por aquí, así, el último comunicado de don Manuel Hernández, que lo tenemos por aquí. No sé cómo está esto de volumen, porque no lo he preparado. La verdad es que no lo he preparado. Bueno, arrancaremos por la mitad y a ver qué pasa. Muy buenos días. 27 de enero a las 11 de la mañana. Bueno, voy a compartir unas declaraciones que hizo ayer la ministra para posteriormente comentarla con vosotros. Espero que se escuche. Con la representación del sector de los transportistas, y por tanto, en base a esas condiciones que se acordaron, en base también, ¿no?, a esa propuesta de adaptar, ¿no?, también los principios que garanticen que los transportistas van a trabajar a un precio justo, que no van a trabajar a pérdidas, ¿no?, y que estamos cumpliendo, ¿no?, todas las condiciones que acordamos para que eso fuera así. Pues ahora mismo se respira un clima de tranquilidad, y desde luego pues a mí me gustaría pensar y confiar que eso va a seguir siendo así, porque desde luego estamos cumpliendo nuestros compromisos. Bueno, Raquel Sánchez, ministra de Transporte. Bien. Dice la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que se respira un clima de tranquilidad y que el gobierno está cumpliendo con esos compromisos de que los precios de transporte cubran los costes de explotación, y así el transportista pueda garantizarse que no trabaja a pérdidas, y que de ahí se respira un clima de tranquilidad y que confía que esto siga siendo así. Bueno, yo le quiero dedicar este vídeo a la ministra de Transporte, a Raquel Sánchez. Raquel, ¿con quién habla usted para poder hacer estas declaraciones tan irreales y tan contrarias a la realidad que vivimos los transportistas? Usted tiene un problema, usted, el Ministerio y el Gobierno en general. Plataforma se ha sentado muchas veces con ustedes. Plataforma es labor del transportista y del camionero en persona, porque somos los que realizamos los transportes, porque somos los que trasladamos lo que nos ocurre, la realidad, lo demostramos, lo acreditamos. Pero ustedes siguen empeñados con ponerse una venda en los ojos y seguir escuchando a los verdugos, a las personas que durante muchos años han sido cómplices y culpables de llegar a la situación que el transporte ha llegado. Señora ministra, en marzo del año pasado
hubo un paro nacional, el cual ustedes pudieron vivir y experimentar la capacidad del transporte a la hora de movilizarse. Fue una movilización totalmente justificada y necesaria. A raíz de ahí hubieron algunas mejoras. Se nos ganó, o ganamos mejor dicho, un respeto merecido, pero no suficiente. Pero les ha faltado tiempo para dejarse llevar, para seguir escuchando y dar hueco y espacio a esos señores que se dedican a contraatacar para no perder esa parte del pastel que no le corresponde y volver a someter a los transportistas al abuso y a los precios usureros. Aquí no hay ningún ambiente de tranquilidad. Aquí lo que se está haciendo es amedrentar al transportista, porque no hay trabajo y porque se está coaccionando a la gente y porque por pura necesidad la gente está tragando y se está volviendo a trabajar a precios usureros, a precios de vergüenza. El coste de explotación actualmente, a cualquier transportista que se le haga el coste de explotación, por pocas deudas que tenga y por muy buena economía que pueda hacer, no está en menos de 1,30 € el kilómetro. ¿Sabe usted la media del precio al que se está trabajando hoy por hoy? Entre 0,85 y 0,95 en el mejor de los casos. Faltan entre 30 y 40 céntimos por cada kilómetro para que el transportista se pueda garantizar cubrir un coste de explotación real y suficiente. ¿Por qué trabajamos de esta manera y cómo somos capaces? Perdiendo dinero, quitando partidas de costes que no asumimos, pero que a la larga es una pérdida evidente y que nos obliga al fracaso y al endeudamiento. Usted no puede hacer esas manifestaciones porque está engañando a la sociedad. Yo le voy a decir una cosa muy clara. Lo que ocurrió en marzo puede quedarse en mantillas con lo que se avecina. Ustedes, después de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y casi enero, 6 meses, díganme las sanciones que han ejecutado a aquellos cargadores que pagan por debajo de costes. ¿Cuántas sanciones y a quiénes? Ninguna. Estamos trabajando de una manera dura, constante, persistente, para que ustedes inspeccionen. Les estamos dando datos, estamos acreditando los abusos. Sabemos que están inspeccionando, pero están ejecutando las inspecciones debidamente, están sancionando a esos incumplidores debidamente. ¿Cómo dicen que hay un ambiente de cordialidad cuando lo que ha vuelto es un abuso inaceptable? Cuando nos estamos dirigiendo al colapso por la incapacidad de trabajar, cuando se están aprovechando de la falta de trabajo para volver a ponerle el pie en el cuello al transportista, cuando no se dejan de hacer contratos con precios por debajo de costes para evitar ser sancionados estos grandes operadores de transporte. Ustedes tienen que escuchar al transportista real. No pueden seguir escuchando a estos verdugos, a estos desvergonzados del Comité Nacional, con CTM a la cabeza, donde están aglutinados todos los operadores, que son los mayores explotadores del transporte. Eso es lo que ustedes están haciendo. Pues que sepan y advertimos que la sociedad tiene que ser consciente de que nos vuelven a tomar el pelo, de que nos vuelven a perder el miedo, de que están incumpliendo sus compromisos. No digan que están cumpliendo, los están incumpliendo, porque tienen herramientas para que la ley se cumpla. Y lo que se está haciendo es perdurar en el tiempo el cumplimiento, porque no quieren dañar a esos poderes económicos que tanta fuerza hacen para que no cambie nada y para que todo siga a donde estaba. Y esa es la ruina y la miseria del trabajador. No pueden ser cómplices del plan que se trama, que esto quede en manos de 4 multinacionales, donde el autónomo vaya a parar a ser una mano barata y esclava del poderoso, porque es a donde vamos encaminados. Y señores transportistas,
Mientras que tengamos nuestros camiones, tenemos las armas. Plataforma está a disposición del transportista. Plataforma está a disposición de todo el que quiera luchar. No podemos permitir lo que está ocurriendo. No lo podemos permitir. Tenemos que parar esta sangría que volvemos a padecer. Por lo tanto, concienciarse porque nos toca luchar y en poco tiempo tenemos que actuar. Bien, pues ya habéis escuchado la voz de Manuel Hernández de Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte. Y en fin, ya veis cómo están las cosas. Cuando los medios de comunicación le preguntan a la ministra que cómo está el tema del transporte, pues la señora se marca un Pharrell Williams y dice "because they're happy". Y en fin, pues esto es lo que está pasando. Entonces, a mí se me plantean varias cuestiones. A ver, por una parte, yo sé que hay mucha gente que dice, hombre, pero es que esto a la que han llegado, la culpa la tienen ellos, se lo han buscado ellos, entre ellos se han ido quitando la faena, no son leales entre ellos mismos porque, o sea, son ellos los que se han ido ofreciendo cada vez más barato a los grandes. Entonces, si ahora resulta de que te han subido el gasoil, te han subido las ruedas, te han subido los seguros, te han subido todo, y ahora no puedes subirle los precios al que tú mismo le has ido ofreciéndole un precio más barato, ahora no vengas como la zarzamora llorando por los rincones. Bueno, esto es una posibilidad. Pero luego es que tenemos, no nos engañemos, los conductores asalariados, la gran mayoría de nosotros, trabajamos para pymes, o sea, para pequeños autónomos con empresas familiares de 2, 3, 4, 10 camiones, la gran mayoría de nosotros. Entonces, claro, yo lo que pienso es que en cierto modo, o sea, si tenemos que pensar con cierta sensatez, dejando a un lado la rabia, que la hay, pero si tenemos que pensar con cierta sensatez, tenemos que entender que aquí vamos todos en el mismo barco. Es decir, ellos mismos lo reconocen, que si no, o sea, mientras tengan los camiones, tienen cierta fuerza, pero en el momento que se arruinen y pierdan los camiones, toda esta gente va a acabar de conductores asalariados, que seguramente luego se acabarán suscribiendo a mi canal, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque dirán, coño, Tony Cornellá nos lleva mucha ventaja para luchar por nuestros derechos. Vamos a suscribirnos y a enterarnos de qué va la papeleta. Pero claro, ellos mismos lo reconocen, que si pierden los camiones, se ven abocados a trabajar para los que queden, que serán los grandes, y acabarán siendo esclavos. O sea, en empresas grandes. O sea, que reconocen que lo que estamos pasando los asalariados ya es una esclavitud, ¿vale? Y si ellos pierden los camiones, se van a ver abocados a lo que estamos padeciendo nosotros. Entonces, yo también pienso una cosa, y ahora dejarme ser un poco abogado del diablo. A ver, una de los grandes problemas que tenemos los conductores asalariados a la hora de decir, porque mucha gente nos lo dice, o sea, a mí hasta vecinos me lo dicen, que saben que soy camionero y me dicen, oye, pero vosotros que trabajáis una pila de horas y tal, y que estáis cobrando lo que estáis cobrando y toda la gente que viene de fuera, que los engañan, sí, porque, a ver, es que los vecinos, muchos vecinos ven las redes sociales también y se están enterando de la película. Entonces, y me preguntan y me dicen, ¿cuándo vais a parar los camiones? ¿Cuándo vais a salir a la calle a luchar por lo vuestro? Y claro, ¿cuál es el problema? El gran problema que tenemos es que
aunque pueda haber un buen sentimiento de unión, luego cada uno tendría que lidiar su batalla particular con su jefe. Porque hay miles y miles de jefes. Y cada jefe pues controla un pequeño grupo de conductores. Y cada jefe es una empresa diferente. Entonces es mucho más complicado parar. Pero si hubieran 10 empresas grandes en toda España y que cada una de esas empresas tuviera 20.000 conductores, 30.000 conductores, que ya por el número de conductores que hay, de forma obligada tendrían que tener un gran comité de empresa. A la semana hemos parado la empresa. ¿Por qué? Porque somos 20.000 contra un solo jefe. ¿Me entendéis por dónde voy? ¿Vale? ¿Entendéis por dónde voy? O sea, muchos empleados de una fábrica sí que son capaces de conseguir cosas en la fábrica. Imaginaos, por ejemplo, la SEAT, ¿vale? Vamos a imaginaros la SEAT. Cuando han habido huelgas, paros patronales, paros en las cadenas de montaje y tal, han habido huelgas potentes en SEAT. ¿Pero por qué? Porque hay comités de empresa, hay sindicatos potentes, porque son mucha gente, son miles de trabajadores. Ahora imaginaros que dentro de SEAT estuviera fraccionado en muchos pequeños grupos, que cada uno fuera una pequeña empresita que trabajara dentro de SEAT. Eso sería del todo imposible. ¿Por qué? Porque igual 5 o 6 mini empresas de esas sí que están por la labor de conseguir derechos, porque les faltan cosas, no están bien, pero luego hay otros que sí están bien, otros no les interesa, a otros los amenazan con despidos y mandangas. O sea, no habría posibilidad de hacerlo. Sería muy complicado. Pero cuando hay mucha gente dentro de una empresa, muchos trabajadores dentro de una empresa, es mucho más fácil conseguir cosas. Y es mucho más fácil que los convenios se respeten, que los sindicatos funcionen. Es mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, claro, por eso a mí el hecho de que lo que este hombre plantea de que pueden acabar en manos de 5, de los 5 grandes, bueno, sí, pero esos 5 grandes no van a poder hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores van a ser un número mucho mayor. Y es muy fácil que incluso se hagan denuncias colectivas a la empresa. Y se le denuncia a la empresa por fraude a la Seguridad Social. Pero no 3, no. 200 trabajadores, 300 trabajadores. Y ahí sí que Inspección de Trabajo sí que actuaría. Y tanto que actuaría. O sea, miedo, no. No hay que tener miedo. A ver, yo entiendo que el que tiene un camión propio, lo entiendo, ¿eh? El que tiene un camión propio, pues bueno, tiene que decir, hostia, yo tengo que luchar por el pan de mi casa. Vale, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Que luego por otro lado, ¿vale? Hay, digamos, otra realidad. O sea, hay varias realidades. Hay varios escenarios a contemplar que yo veo. Y luego el otro escenario que yo veo, que es el que siempre he dicho, que es que el problema de fondo de todo esto es precisamente pues lo que busca Plataforma que se haga. O sea, que los precios de los portes sean los correctos. Para esas empresas que trabajan para los grandes flotistas, para los que firman los contratos con las fábricas y son los que luego dicen, bueno, yo tengo una cartera, ¿vale?, de clientes y tengo varios clientes muy fuertes que me han vendido toda la logística del próximo año.
sea, yo me he comprometido con estos señores a servirles y a proporcionarles los camiones y el transporte y las entregas de todo el próximo año. Ahora, yo he cerrado por X dinero este año, bueno, pues ahora yo tengo que buscar esos camiones que me hagan ese servicio, para yo quedar bien con el que le he vendido el servicio, ¿vale? Y esto lo hace gente que igual no tiene un puñetero camión, que son los famosos intermediarios, los vendeviajes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre que ha cerrado la movida esta, ¿vale? ¿Qué hace? Pues busca muchas pequeñas empresas. Y de esas pequeñas empresas, pues va tirando, y entonces, en función de los picos que haya de faena, pues llama a más gente o se quita gente de encima. Entonces, ¿qué pasa? Ya entramos con las bajadas de pantalones. El que más me haga la pelota y el que más se baje los pantalones, cuando me sobre gente, será el último en irse. Claro, porque es el que más dinero me hace ganar. Y aquí es donde vienen los problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo trabajar por debajo de costes, ¿vale? Y él tiene que tragar si quiere seguir trabajando. Bueno, pues esto es lo que tiene que controlar la administración. Es esto lo que tiene que controlar. De hecho, la figura del intermediario, del vendeviajes, esta figura tendría que desaparecer. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, tiene que desaparecer. O sea, la figura del vendeviajes, este tío es una sanguijuela en la logística. Es una sanguijuela de la logística. O sea, se lleva la pasta estando sentado en una mesa de despacho y visitando 4 fábricas y ofreciendo una serie de precios que luego él sabe que los va a sacar cuando empiece a llamar a fulanito, a menganito y a cetanito. Y va a ganar pasta. Y tanto que va a ganar pasta. Y luego tienen oficinas acristaladas y tal, luego compran naves, compran almacenes. Bueno, igual compran remolques, pero tractoras no. ¿Vale? La tractora no. Porque me es más barato que venga uno, la ponga él y haga él el transporte. Me sale más barato que si yo compro la tractora y contrato un tío. Me sale más barato. Y entonces el que hace el transporte, además le ofrecen mucha faena, y ese que hace, pues bueno, como me han ofrecido mucha faena, compro algunas tractoras de segunda mano y contrato conductores. Claro, evidentemente contrato conductores con contratos de 40 horas a la semana, con el paquete todo incluido, pagas extras metidas, dietas metidas, todo metido. Les pago 1.800 o 1.900 o 2.000 euros, siendo muy generoso, y los tengo cotizando por 8 horas diarias, pero como la ley del tacógrafo, bueno, no la ley, la reglamentación del tacógrafo me lo permite, los tengo trabajando como si fueran autónomos encima de los camiones. Porque yo los puedo tener a mi disposición 15 horas cada día. 15 horas. O sea, por 1.800 o 1.900 euros me dan su vida. Porque además los puedo hacer trabajar prácticamente 7 días a la semana. Porque me van a llegar un sábado por la mañana y el domingo por la tarde ya los tengo otra vez montados en el camión saliendo. Es así. Luego, claro, luego decimos, coño, es que no encuentro conductores. Porque además, al tío que hay que engañarlo para subirlo a un camión, encima ese tío se tiene que pagar los carnés, se tiene que pagar todo. Tiene que poner 4 o 5.000 euros de su bolsillo encima de la mesa para luego encima hipotecarse la vida. En fin, y mientras tanto, pues bueno, la ministra cantando Pharrell Williams, Hacienda y la Seguridad Social que miran para otro lado. Esto es Españistán, señoras y señores, es Españistán. En fin,
Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo y ya iréis dejando por aquí abajo la línea de comentarios, pero que la cosa no pinta bien, ¿eh? La cosa no pinta bien. A ver, yo sinceramente, con el tema de plataforma, pues yo siempre lo he dicho, yo no voy a ser yo el que vaya a ponerle palos en la rueda. No, o sea, si tuvieran realmente la capacidad para movilizarlo todo y pararlo todo, yo no voy a poner pegas. O sea, yo si me tengo que parar, yo me paro, ¿eh? No tengo problema. Pues soy de los que entiende que aquí vamos todos en el mismo barco. Tampoco les voy a exigir nada, ¿eh? No voy a exigir nada. Porque sí que es verdad que el tío Pepe dijo una gran verdad en una de sus notas de audio, dijo una gran verdad. O sea, si cuando tenías que haber apoyado no estabas apoyando, ahora qué puñetas vienes exigiendo, ahora qué puñetas vienes pidiendo. Y tienes razón, es así, y tienes razón. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un acto de reflexión todos y sinceramente, de una manera o de otra, tenemos que luchar primero porque, y es así, es de cajón, que los portes se cobren a lo que se tienen que cobrar. Es así, no le demos más vueltas. ¿Por qué había dinero cuando muchos de nosotros nos montamos en los camiones hace más de 20 años? ¿Por qué había dinero? ¿Por qué? Porque los viajes se pagaban. Por eso había dinero. Y por eso los choferes ganábamos dinero. Joder, que todo hay que decirlo. ¿Vale? Los viajes se pagaban bien. El gasoil era mucho más barato. O sea, la relación gasto-beneficio era grande. Era grande. Había beneficio. Había mucho beneficio. ¿Vale? Pasa que creo que no se han hecho las cosas bien y ese margen de beneficio no se ha sabido mantener en el tiempo. Ese ha sido el problema. Y claro, y lo hemos acabado pagando todos. Si esto es una cadena. Y a ver, ¿quién es el más débil? El asalariado, el conductor, que es el que acaba pagando el pato. Pero en fin, y ojo, todo esto simplemente son problemas del transporte de mercancías. Pero es que, por ejemplo, plataforma, que yo sepa, yo no le he escuchado hablar en absoluto para nada, del transporte de viajeros. Y en el transporte de viajeros también hay pequeñas empresas que trabajan para empresas mucho más grandes que les venden los viajes. ¿Vale? Que les pasan colegios, que les pasan líneas, etcétera, etcétera. Y es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Pero fijaos una cosa, y ahora ya me estaba despidiendo y ahora no me despido. Perdonadme. Pero fijaos una cosa. Hace poco estuvimos hablando del modo out del tacógrafo. ¿Vale? Bueno, pues resulta de que los que más utilizan el modo out y es legal son los que llevan, los que van montados en autocares. Sobre todo los que hacen, digamos, servicios mixtos, que son cositas que uno, pues poquito a poco, pues va aprendiendo de lo que le van explicando, de lo que le van contando. Que, por ejemplo, si hacen transporte escolar, pues van con su tarjeta puesta, su tarjeta metida, pero en modo out. Claro, igual los tienen, pues yo qué sé, un par de horas haciendo transporte escolar. Luego los pasan, les dan un servicio de línea. Entonces ya trabajan con su tacógrafo normal, ¿vale? Luego les dan otro tipo de servicio, un discrecional. Total, que al cabo del día trabajan sus 15 horas más las 2 horas del transporte escolar. O sea, acaban trabajando 17 horas al día. 17. ¿Vale?
Conductores que, si ustedes ven los autocares, pasa lo mismo que con los camiones, que son gente que ya tiene una edad, que es que los autocares tienen el mismo problema. El servicio de transporte, de transporte de personas tiene el mismo problema. No hay un relevo generacional. No lo han hecho tampoco atractivo. Al revés. O sea, les hacen más pirulas que a nosotros. Y están llevando personas. Están llevando personas. Y yo creo que ahí plataforma tendría que preocuparse un poquito también. Porque si es plataforma nacional por la defensa del transporte, yo creo que llevar personas también es transporte. No sé, yo creo que el transporte de personas es muy, muy, muy importante. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.